Ya es momento de revisar noticias internacionales. Nos acompaña Carlos Greitz. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, lo adelantábamos previo a la pausa. Denuncias de agresiones sexuales en contra de Julio Iglesias, el astro español, el cantante más importante para muchos de todas las generaciones en Latinoamérica, enfrenta quizás una de las denuncias más graves en su contra, en su historia, porque son ex trabajadoras de una de las mansiones que tiene Julio Iglesias. Tiene por lo menos 4, y una de las que más usó en las últimas décadas fue la de Punta Cana, en República Dominicana. Y ahí 2 trabajadoras, una venezolana y una de origen dominicano, lo acusan de una serie de agresiones sexuales. Una de las denunciantes era trabajadora del servicio doméstico, ¿no? del hogar. La otra era una fisioterapeuta venezolana contratada también para esos servicios. Trabajaron en el año 2021 en sus mansiones. Y de pronto comienza una investigación a partir de una denuncia de una de ellas, hecha por un medio que se llama el Diario.es en España, en colaboración con Univisión Noticias de Estados Unidos. Comienzan a hacer durante varios meses una serie de entrevistas con esta denunciante, luego se suma una segunda denunciante, cotejan ambos testimonios, las entrevistan por separado, luego empiezan a entrevistar a otros trabajadores, funcionarios, personas que también merodeaban la isla donde estaba allí esta mansión, y comienzan a darse cuenta de que el relato, al menos para estos investigadores, es verosímil. Ya, eso te iba a preguntar, ¿cómo se había dado el contexto de estas denuncias? Porque no es que ellas hayan optado por tomar alguna acción judicial, se hayan coordinado, sino que tiene que ver netamente con una investigación periodística, pero donde tratan de ampliar lo más posible, conversar con más personas para poder entregar ya esta denuncia. Claro, dice una de las trabajadoras que sufrió una serie de insultos desde prácticamente que llegó a trabajar, vejaciones físicas, verbales, fue coaccionada a participar en actos sexuales, incluso en tríos sexuales, donde él daba instrucciones de cómo interactuar, por ejemplo, sexualmente con una de sus asistentes. Una de estas jóvenes, la de origen dominicano, la que trabajó como asistente de la casa, dice que estaba absolutamente en una crisis económica, literalmente pasando hambre por la pandemia, los estragos económicos que dejó la pandemia. Y por eso es que es reclutada, y le dice Julio Iglesias al momento de llamarla a trabajar, le dice: a partir de ahora te va a cambiar la vida. Ella dice: claro que me cambió la vida, pero no para bien, digamos, después de todo lo que sufrió. Decía que tenía miedo de ser humillada por el señor, como se refería a Julio Iglesias cuando aún era abusada. Así es que hay una serie de denuncias que se han ido sumando en esto. Sí, te iba a preguntar cuándo, porque pensaba que eran más antiguas todos estos hechos, o con la fecha en que habrían ocurrido, y entiendo que es claro, aquí hablan del 2021, o sea, es algo más bien actual. Claro, si tomamos en cuenta que Julio Iglesias tiene 82 años hoy, claro, son posterior a los 75, 76 años de el cantante español, quien ya no hace giras mayormente, pasa más bien la mayor parte del tiempo recluido en sus mansiones, pero esta investigación probablemente lo va a llevar nuevamente a la esfera pública. Incluso respecto a si está o no prescrito esto, o sea, también puede haber ahí algún tema diferente desde la perspectiva judicial. Sí, ni Julio Iglesias ni su entorno han respondido a los cuestionarios, a las solicitudes de entrevistas que han pedido los medios que investigaron esto, que reiteremos son el Diario.es y Univisión Noticias. Habrá que ver si hay respuestas o no por parte del entorno del astro español acusado de agresiones sexuales. Se agrava la crisis en Irán porque hay un funcionario del régimen iraní que ha reconocido a la agencia Reuters que van más de 2.000 muertos. Ayer hablábamos de 500, que ya es una cifra enorme. Bueno, 2.000 muertos en Irán por protestas en las calles de Teherán y en otras ciudades. A eso suman más de 10.000 detenidos. Evidencia absoluta de una represión descontrolada y avalada por el régimen del ayatolá Ali Khamenei. Oye, y se confirma, bueno, esta información. Y bueno, ya 500 muertos en protesta era tremendo. Sí. Y es realmente impactante que la gente, pese a este nivel de represión, a la gran cantidad de fallecidos, igual siguen saliendo a manifestarse. Sí, porque esta es quizás la protesta más transversal de las últimas décadas en Irán. Hace un tiempo vimos protestas en Irán en contra de las políticas hacia las mujeres, ¿no? Claro. El tema del burka y otras tantas políticas. Esta es mucho más transversal porque tiene que ver primero con la economía, ¿no?
comenzó hace ya algunos meses, ¿no? Claro. En unos bazares, en comercios de Irán, especialmente porque el régimen iraní no ha podido hacer frente a las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto, y el tipo de cambio del rial iraní, de la moneda iraní con el dólar, hace que sea prácticamente imposible tener poder adquisitivo hoy día para buena parte de la ciudadanía de ese país. Por eso han exigido la destitución del ayatolá Ali Khamenei, y lo que dice el régimen a su favor, digamos, de lo que es la defensa que hacen, es que todas estas manifestaciones que habían sido desarrolladas durante varias semanas en forma pacífica, se radicalizaron por acción aparentemente de agitadores en concomitancia con Estados Unidos, dice Irán, que es decir, que lo están haciendo precisamente para provocar una respuesta de Estados Unidos en su contra. Tiene que ver un poco también con la lectura que hacen de lo que ha ocurrido en Venezuela, en Irán, ¿cierto? Ya sabemos que Irán además está en problemas porque Rusia, uno de sus principales aliados en el momento, no está preocupado de defender mayormente los intereses del régimen. Se queda un poco solo Irán en esta zona, donde además demostró ser feble en lo militar después del ataque entre Israel y Estados Unidos el año pasado, que dejó sus bases militares también muy expuestas y donde tuvieron que llegar incluso a una negociación para evitar una destrucción mayor. Lo cierto es que en Irán hay problemas graves. Las autoridades de la comunidad internacional, las Naciones Unidas, distintos organismos han pedido al régimen que deje de masacrar a su gente, literalmente, porque los resultados son realmente trágicos en ese lugar. Claro. ¿Y qué ha dicho en ese sentido Donald Trump respecto a este tema? Entiendo que ella ha manifestado que, o los insta más bien, a continuar en las calles. Dice, la ayuda está en camino, pero sin definir específicamente a qué se refiere con eso. Como siempre, jugando al misterio, Donald Trump a bordo del Air Force One. Ayer respondía algunas preguntas a la prensa y lo que decía es que, al igual que como ocurrió un poco en Venezuela, tiene todas las cartas sobre la mesa, tiene todas las opciones. Trump, la opción militar, de una arremetida militar estadounidense, también está sobre la mesa, pero hasta ahora no ha dicho nada respecto de lo que puede ocurrir y solo insta a que se acabe la represión contra los manifestantes en las calles. Esta imagen ha dado la vuelta al mundo prácticamente. Ocurrió en Argentina, una ola gigante, le han llamado en Argentina el mini tsunami incluso, 5 o 6 metros de altura, de manera repentina, irrumpe en la playa al sur de Buenos Aires y arrasó con las personas, con sombrillas, con reposeras. Ahí ustedes pueden ver que las personas van evacuando. El problema es que ya a esa altura la ola que viene avanzando a mucha velocidad termina arrastrando a algunas personas contra los roqueríos que se ven un poco más hacia la derecha de su pantalla. Una de esas personas, empujada contra las rocas, termina falleciendo en cuestión de segundos. Lo que pasa es que muchas veces se piensa que cuando ocurre algo así es una ola de gran altura y como que uno alcanzara a percibirla, sino que tiene que ver como con las marejadas, como que avanza hacia el sector de la playa mucha cantidad de agua con mucha fuerza, claro, y termina provocando. Es una masa, ¿no? Es como una masa de agua empujando a mucha velocidad y con mucha fuerza, por lo tanto arrastra a esas personas. Si hay muchas personas se empiezan a empujar, es como una estampida, claro, provocada por el agua, y termina empujando también a las personas contra las rocas. 35 heridos también. La víctima fatal es un joven de 29 años, Yair Amir Mano Núñez, un jinete marplatense, vivía en Francia, estaba de vacaciones en Argentina con su novia y allí termina perdiendo la vida en este incidente que yo entiendo ahora que los científicos deberán investigar por qué se produjo, para saber cómo actuar y cómo reaccionar ante determinadas señales que pueda dar el mar. Porque así como los tsunamis gigantes, ¿no?, de gran extensión provocados después de los terremotos en general, son estudiados y ya se sabe qué hacer, bueno, estos mini tsunamis, probablemente quizás el cambio climático tenga algo que ver, habrá que estudiarlos de alguna manera. ¿Cómo poder advertirlo con anticipación? Como dices tú, si es que había o no señales, si tendrá que ver con un tema de marejadas, bueno, todo eso queda ahí planteada esa interrogante. Exactamente. Cambios bruscos en la atmósfera, dicen los científicos. Bueno, ahí está el cambio climático.